Les voy a hablar de los instrumentos de evaluación psicológica, que son técnicas mediante las cuales se recogen datos referentes a las características psicológicas de las personas. El fin u objetivos que persiguen, pues es una cantidad muy amplia de instrumentos que existen y se encuentran clasificados en diferentes categorías. Esto constituye un arsenal metodológico de mediciones. Desde que surge la necesidad de evaluar las diferencias individuales es que surgen los test. La parte más importante de la evaluación psicológica es el uso correcto o incorrecto de un test, ya que determina la calidad de la información que se obtiene. Los orígenes y desarrollos de los instrumentos en la evaluación psicológica vienen desde 1832 con Wilhelm Wundt, el padre de la psicología, ya que fue la primera persona que creó el laboratorio de psicología experimental. Él decía que todas las personas son muy parecidas en cuanto a memoria, inteligencia y emociones. Las diferencias son lo que le dan surgimiento a los instrumentos de evaluación. Después, Fernando Ballesteros, en 1993, es la persona que nos habla de los antecedentes del psicodiagnóstico. Él dice que la etapa más antigua de la evaluación de la psicología la podemos encontrar en un periodo místico de astrología y el horóscopo. Después de este periodo surge un periodo más racional y más especulativo. ¿A qué se refiere esto? A que ya se ve a la psicología como una disciplina científica. Estas personas que ya están dentro de la psicología científica son Galton, McQueen, Cattell y Alfred Binet. Galton, en 1822, funda un laboratorio antropométrico que le permite realizar mediciones sobre peso, capacidad auditiva, agudeza visual, capacidad sensorial, evaluaciones perceptivas y motoras. Esta recogida de información le permite hacer estudios de tipo cuantitativo. Después, Cattell, en 1861, pues es psicólogo estadounidense que introduce el concepto de test mental. En 1860, él publica varias pruebas sobre ejecuciones a nivel sensorial, perceptivo y motor. En 1896 introduce el concepto de batería psicológica, es decir, que no hablamos de un solo test, sino hablamos de 3 o 4 pruebas, incluyendo las entrevistas. Alfred Binet en Francia propone un nuevo enfoque a la evaluación psicológica y pone interés a las diferencias individuales, la evaluación de las funciones psíquicas superiores. Es decir, que él decía que las pruebas tenían que ser un tanto sencillas, tener un poco tiempo y tenían que tener una aplicación independiente del examinador, es decir, con un manual. Con un manual cualquier persona puede contestar la prueba. Alfred Binet trabajó con niños en cuanto a estudios de lo que es normal y lo que es un retraso mental. Para ello propuso 3 modelos. El primero es un examen médico realizado por un doctor, un examen escolar realizado por un maestro y un diagnóstico psicológico, que es el área que nos compete. Él, junto a Theodore Simon, en 1905 crean el primer test de inteligencia. Después tenemos a Lichter Whitman. En 1867, él es el iniciador de la aplicación en clínica de la evaluación psicológica. Estaba dirigida al diagnóstico y tratamiento de problemas académicos y conducta en los niños. La Primera Guerra Mundial también nos dejó grandes aportes, como fueron las pruebas que se realizaron a los soldados en cuanto a la capacidad de raciocinio e inteligencia, así como la capacidad para afrontar alguna crisis nerviosa. La Segunda Guerra Mundial permitió el desarrollo de test muy importantes hoy en día, como es el WISE en 1930 y las matrices progresivas de Raven, que fue en 1936. En 1900, la obra de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, dio pauta a la creación de las pruebas del estudio de personalidad, en este caso las proyectivas, como el test de asociación de palabras, el Rorschach, el test de la figura humana, el test DAT de Murray y el test de tolerancia y frustración. Todo esto nos lleva a los instrumentos psicométricos. Los instrumentos psicométricos vienen de la palabra psicoimetría, que son la medida de los fenómenos psicológicos. Un test psicométrico mide habilidades cognitivas y rasgos de personalidad en personas estudiadas. ¿Por qué en personas estudiadas? Porque las personas que no tienen estudios no van a tener ni siquiera la capacidad para leer las pruebas, para leer los ítems y para contestarlos. Estos instrumentos son estructurados, es decir, que en ellos la persona tiene que coger alternativas entre las posibles respuestas. Y algunos de ellos son como el del test de las matrices progresivas de Raven y el 16 factores de personalidad de Cattell.